Buenas tardes, señoritas, jóvenes estudiantes de noveno A y noveno B. Un saludo respetuoso a ustedes en esta segunda semana de trabajo académico del semestre 2026-2026. Estoy haciendo la clase de esta manera, la clase grabada mediante Zoom, dado que con el noveno estamos ya casi iniciando la titulación rural. Ya creo que se reunieron con Cintia. Están notificados ya los distritos de Quito, distritos educativos. Y entonces ya con seguridad la próxima semana estaremos por allá. Sin embargo, con ustedes es virtual obligatoriamente para noveno A. Desearles éxitos en el trabajo de la titulación rural. La próxima semana estarán ya en territorio, y también nosotros como docentes tenemos que prever, no sé si la misma siguiente semana, una visita general a acompañarles a ustedes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que noveno B también ha sido unas 2 semanas irregulares por diversas razones. Conocen ustedes lo que ha sucedido la anterior semana, desde que se inauguró el semestre. Y esta semana también, por el tema de festividades, estamos cargados de varias cosas que nos impiden tener actividad académica normal en el aula. Yo esperaría que la siguiente semana ya normalicemos tanto para el noveno A cuanto para el noveno B. El noveno B, para el día de mañana, debe participar en la feria pedagógica en el Teatro Universitario, y ya estamos planeando a ver si es que participa también el noveno A o no lo hace. Pero el noveno B ya se les ha enviado a través del chat la invitación para participar en este evento, ¿no? Bueno, en todo caso, de la anterior semana se hizo una clase virtual, digamos, con grabación en Zoom, y se les envió ya al noveno A y B de los temas que correspondían, y también se tuvo una clase en línea con el noveno A. Con noveno B también algunas clase presencial, pero no se logró desarrollar los temas de la intensidad que corresponde. Eso la anterior semana. Esta semana tampoco vamos a poder tener, ¿no? En razón de que el día de mañana hay la feria pedagógica a la que asistirán, y el día viernes también hay la sesión solemne en horas de la mañana hasta entrada la tarde, y terminada la sesión solemne, terminan las actividades académicas de la facultad. Por tanto, ya físicamente sería imposible tener clases, ¿no? Así es que vamos a tener la clase de esta manera en línea, ¿no? En línea. Bueno, dicho eso, entonces voy a salir de pantalla y voy a presentarles las diapositivas para tener la actividad académica. Por favor, vamos entonces a compartir el material del aula virtual, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos entonces a iniciar la explicación de la clase con la pantalla compartida. Entonces estoy compartiendo la pantalla con ustedes sobre la temática correspondiente a la semana 2 según el microcurrículo tanto de noveno A como de noveno B, que oportunamente fue entregada a ustedes, socializada, y que también ustedes seguramente ya en casa han profundizado, han estudiado, ¿no? Ese material. Tanto la caracterización de la asignatura, el mesocurrículo, cuanto el microcurrículo, es decir, los contenidos temáticos. De manera que la semana 2 esta semana, corresponde a trabajar los fundamentos filosóficos y epistémicos de la ética, ¿no? Ya la semana abordamos el modo de producción, la filosofía, lo que es como actitud, como, como, como reflexión, como ciencia. La filosofía, obviamente, ubicando en los diferentes modos de producción, formación económico, formaciones económico-sociales,
lo que es la filosofía en la educación, el rol de la filosofía en la educación y la filosofía en relación con la pedagogía. Esa fue la temática de la anterior semana. Esta semana nos corresponde abordar, dando continuidad, logicidad, lo que son los fundamentos filosóficos y epistémicos de la ética, ¿no? Vamos a entrar entonces ya en la ética como una de las ciencias filosóficas, como una de las ciencias filosóficas, ¿no? Muy bien. Dicho eso, entonces, vamos a presentar. Voy a poner la copita y le entramos, ¿no? Y le entramos. Ya. Bueno, la ética, como toda ciencia, aunque como he dicho, algunos autores no le dan el nivel de ciencia a la ética, sino de disciplina o de un componente fáctico de la filosofía, pero en general la ética, como toda ciencia, tiene un objeto, una cosa en sí, un receptáculo sobre lo que aborda esa ciencia. Esa ciencia aborda sobre eso y no sobre otra cosa, sobre un objeto real físico, sobre un objeto ideal, ¿no? La ciencia también hay una clasificación en ciencias naturales, en ciencias fácticas, etcétera, una clasificación actual de Rosenthal, una clasificación actual de la ciencia, y a partir de esa misma clasificación de la ciencia, entonces, la ética como parte de las ciencias ideales, de las ciencias que no son naturales, que no tienen objetos reales físicos, sino objetos ideales. Entonces, tiene un objeto sobre el que actúa, ¿no? No podemos decir que la filosofía actúa sobre un objeto, y eso es un objeto genérico para todas las disciplinas de la filosofía. La ética eh, es obviamente la reflexión sobre la moralidad, los principios que guían la conducta humana. Entonces, de eso se encarga la ética fundamentalmente, de hacer reflexión, de hacer análisis, de hacer síntesis, de hacer deducción sobre la moralidad, sobre los valores prácticos, pragmáticos de la sociedad y los principios que guían la conducta humana. ¿Por qué el ser humano actúa de esta, de otra o de otra manera? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Por qué o cómo ha evolucionado? ¿Por qué los cambios que se operan, ¿no? Por tanto, la ética se ocupa de las acciones moralmente correctas e incorrectas. Si el ser humano vive en comunidad, vive en sociedad, tiene unos valores, unos principios, unos fines moralmente aceptados o moralmente no aceptados, ¿no? Em, Todas las culturas tienen valores. No hay culturas que dejen de tener valores. Aún las culturas o microculturas, o como hoy se dan a llamar, las culturas urbanas, digamos, estos grupos que ahora le dan a llamar, inclusive reconocido por los estados, por algunos estados como terroristas, digamos los lobos, incluso ellos tienen su cultura, tienen su sistema de valores que para nosotros pueden no ser aceptados, pero tienen sus valores sobre los cuales actúan. Y también nosotros como sociedad, ¿cierto? Entonces nosotros somos ecuatorianos, somos quiteños. Otros dirán, no, yo soy de otra ciudad, no soy de Quito. Bueno, yo también soy chagra, pero ya vine a Quito y no he jurado la bandera. Entonces, todos nosotros tenemos valores morales dependiendo de en qué cultura o qué cultura es nuestro ancestro y dónde estamos ahora. Entonces, el sistema de valores no es tampoco eterno, no es inmóvil, se moviliza, se transforma de acuerdo a dónde estamos nosotros, ¿no? A dónde vivimos nosotros. Entonces, eso analiza la ética, ¿no? Analiza también los valores que rigen nuestras decisiones de vida, nuestras decisiones profesionales, nuestras decisiones personales, nuestras decisiones sentimentales, nuestras decisiones artísticas, cualquier decisión que tenemos tiene que ver con la ética, con la moral. Si voy a tomarme un trago, si no lo hago, si voy a misa, si tengo un enamorado o una enamorada en tales condiciones, si llego de noche a la casa, todo eso tiene que ver con valores morales, y no se diga los estudios, y no se diga el proceso de formación académica para ser maestros, ¿no? De manera que sobre eso actúa la ética.
¿no? En nuestra vida, en nuestra práctica personal y en nuestra práctica social, entendiendo que el ser humano es un ser social, un ser esencialmente social, que el ser humano es tal de acuerdo a la relación que tiene con el resto de la sociedad, de acuerdo a la relación que tiene con el contexto de la sociedad, que el ser humano no es de una manera y los demás de otra. Y a veces cuando muestran o mostramos ciertos valores que a lo mejor contradicen con el contexto, eso tendrá una explicación ética, una explicación filosófica, ¿no? Entonces, ahí está el objeto sobre lo que actúa la ética, el análisis, la reflexión, el abordaje, el estudio de los valores, de los fines, de los principios, de lo aceptado, no aceptado socialmente y cómo se transforma, cómo cambian los valores dependiendo del cambio del modo de producción, dependiendo del cambio de las fuerzas y de las relaciones de producción, que son la base de donde surge la ideología, la ciencia, la filosofía, como se ha explicado a lo mejor de forma, digamos, un tanto rápida, ¿no? En la clase de la semana anterior. Ahora, los objetos éticos. ¿Cuáles son los principales objetos éticos a partir del objeto genérico que le estoy planteando sobre de lo que se ocupa la ética? Hay algunos criterios, unos autores dicen de una manera, otros dicen de otra manera, pero en general, los objetos éticos podrían ser, ¿no? Los valores que se contradicen, ¿no? Entre, por ejemplo, el bien y el mal, donde hay el bien, hay el mal. Para saber que existe el mal, debo saber lo que es el bien y viceversa. El deber, las normas, ¿no? Las normas culturales, morales, sociales, la virtud, la felicidad, el bienestar, la justicia, la ética personal, social, el juicio moral. Esos son los principales objetos de la ética, ¿no? Estos son valores en general, ¿no es cierto? Todos los que han visto ahí, lo que está en la diapositiva, son valores, ¿no? Se refieren a cómo la gente concibe, a cómo la gente actúa, a qué valor, a qué principio, a qué elemento, qué bien inmaterial, qué bien ideal nos da la fuerza para nosotros hacer las cosas de una o de otra manera o no hacerlo, ¿no? Todo está motivado desde la ética. Las personas, entre tanto, tengamos de concebir una profesión, una cultura, entonces tenemos valores y esos son los objetos de estudio de la ética en general, ¿ya? Entonces una ciencia grande, inmensa, que va transformándose con el tiempo, la ética, ¿no? También tiene un método. Ya inicialmente abordamos lo que es el objeto. La ética también tiene un método. Toda ciencia tiene un objeto, tiene un método. Desde luego, la ética también tiene, ¿no? Eh, el método de la ética se enfoca en formular normas o principios sobre lo que debe o no se debe hacer en diversas situaciones. Ética de la virtud, consecuencialismo, deontología. Entonces, el método de la ética se enfoca en el proceso de formular, de analizar normas, principios, valores, qué se debe y qué no se debe hacer en el acto humano en diferentes situaciones, ¿no? En el hogar, en el estudio, en el trabajo, con los amigos, etcétera, ¿no? Y ahí entonces el método normativo nos dice que hay algunas éticas, no son las únicas, pero son algunas entre tantas, ¿no? La ética de la virtud, quizá la ética aristotélica, la ética platoniana o platónica, que se da a llamar, la ética más antigua, la ética que un poco orienta el pensamiento ético filosófico en el mundo occidental, desde Europa al occidente, ¿no? Ustedes conocen que se les llama así, es decir, desde la Europa de la antigua, desde la Europa medieval hasta la Europa capitalista y con América habiendo sido conquistada finalmente por Europa, por diferentes culturas europeas. Entonces, la ética de la virtud probablemente, y desde luego los chinos, los musulmanes,
los judíos tienen otra forma de enfocar la ética. Sin embargo, en lo más amplio, en lo más general, la ética de la virtud, que tanto es común a las culturas y pueblos en general, ¿no? La ética del consecuencialismo, es decir, la ética que aborda mis valores, eh, mis principios, mis fines, mis decisiones y las consecuencias. Ese es el famoso consecuencialismo de ético. Y la deontología, que es la ética profesional, la ética de la obligación, la ética del deber moral que toda persona que logra una profesión, no un oficio, que logra una profesión, debe concebir junto a las ciencias específicas, a las ciencias generales de cada una de las profesiones que se explicó anteriormente, ¿no? Entonces, el método normativo de la ética. Ahora, también un método descriptivo de la ética, ¿no? Se centra este en observar las creencias, las normas, las prácticas morales de diferentes individuos. La ética descriptiva analiza tal cual están ahí, no cambia nada, no propone nada, simplemente analiza a partir de la observación lo que la sociedad cree, cuáles son sus perspectivas de creencias, ¿no? Ideales que tenemos nosotros, en qué es lo que creemos. Algunos se declaran católicos, otros protestantes, otros ateos, otros están dubitando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las creencias, las normas, analiza las normas morales, ¿no? Que están vigentes, las normas legales, las normas sociales e inclusive las normas religiosas y las prácticas morales. ¿Por qué actuamos de una o de otra manera? Ese tiene que ver con el método descriptivo de la ética, ¿no? Vamos adelante. El método de la ética, también el método de análisis crítico, ya vamos por el tercer método ético. Este método de la ética se enfoca en examinar y clarificar conceptos fundamentales como el bien, el deber ser, la justicia, la libertad, la felicidad, etcétera, etcétera. Pero el análisis crítico para generar escritos, para hacer cuestionamientos a los valores, para decir, parece que desde estos valores que estoy mirando, observando, estos son los que deben quedar, es decir, para teorizar, para hacernos propuestas, qué elementos éticos deberían quedar como los más dominantes en un tiempo y en un momento determinado en las culturas, en los pueblos. Entonces, ese es el método de análisis crítico, el que ya produce escritos. Los anteriores del normativo nos da algunas normas, el descriptivo analiza las realidades y un poco hace diagnóstico y se queda ahí el descriptivo, pero ya el método de análisis crítico ya escribe, propone, ¿no? Nos da alternativas sobre concepciones éticas a partir de la descripción, a través de la normativa y a través ya de hacer un análisis crítico prospectivo, ¿no? De lo que debe ser la ética en un momento y en un tiempo determinado, pero de forma organizada, sistemática, demostrable, etcétera, etcétera, en una sociedad. En definitiva, nos dice por ejemplo, ahora en el capitalismo que vivimos, estos son los valores, son los principios, los fines éticos que son como los más determinantes. Por ejemplo, hoy el individualismo. Entonces, analice el análisis crítico y dice, en el capitalismo prioriza el individualismo. Por ejemplo, el logro profesional, por poner dos como tales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, analizaremos en su momento estos elementos cuando lleguemos ya a la deontología. ¿Ya? El método dialéctico es un método aparte de la ética, es un método a partir del diálogo, de la discusión, de la contradicción. Siempre dice la dialéctica, todo tiene su propio contrario y todo se transforma y todo se transforma, cambia y aparece y desaparece en sí mismo. La vida causa la muerte.
para causar otra vida. Bueno, todo un proceso dialéctico. Entonces, la discusión crítica para resolver contradicciones o tensiones de los conceptos o principios morales, el método dialéctico. Es decir, este método analiza las contradicciones los principios, los valores éticos. Es decir, por ejemplo, analiza las posiciones entre clases sociales. Las otras éticas no hacen esta diferencia, los otros métodos no hacen diferencia entre las clases sociales. Esta sí. Por ejemplo, el burgués. ¿Cuál es la ética del burgués y cómo le contradecimos con el obrero? ¿No es cierto? Dos clases sociales en antagonismo, en lucha. Los unos por mantener el poder, la riqueza y los privilegios, y los otros siendo explotados por cambiar ese mundo. Entonces, la ética entre dos clases sociales, ¿no? Esa contradicción es ese diálogo, ese debate entre posiciones, ¿ya? Entre, por ejemplo, el campesino asalariado, entre el pequeño campesino y el gran campesino que tiene grandes propiedades de tierra, entre el obrero y el industrial, o entre los asalariados públicos y el Estado. Esas contradicciones, ¿no? Entonces van explicando para resolver conflictos y generar modos de sobrevivencia, aún en contradicción. Miren ustedes, cada método aborda una parte, un aspecto de la ética, el método de la ética, el cómo abordar los valores, el análisis de los valores, principios, fines en general, ¿no? Y con esta lista de valores prioritarios, básicamente aristotélicos, que les voy planteando, ¿no? El método reflexivo, por ejemplo, de la ética. Ese método reflexivo ya más bien se refiere a lo que cada persona analiza, a cómo cada persona se automira, a mirarse, por ejemplo, en el espejo y ver cómo estamos actuando, ¿no? Cómo nos vemos ante la sociedad, ante el resto. Es la reflexión personal, crítica sobre nuestras propias creencias y nuestros propios comportamientos morales. El método reflexivo analiza la ética desde el plano estrictamente personal. Yo frente al mundo. No el mundo conmigo, yo con el mundo, sino yo frente al mundo. Una contradicción entre el singular con lo general, ¿no? Cada sujeto, cada persona se cuestiona a sí mismo, y es cierto. En la realidad siempre nos estamos cuestionando qué estaré haciendo bien, qué estaré haciendo mal, cuando intervengo en clases, cuando discuto con mis amigos, cuando llego al trabajo temprano, llego tarde a clases, etcétera, me voy cuestionando. Entonces, ese es el método reflexivo. Y a partir de esas reflexiones personales, tomo decisiones. Método reflexivo de la ética. Método empático, es decir, un método en la relación entre varios para entender, comprender al otro, ¿no? Para ponerse en los zapatos del otro. El método empático de la ética para a través de participar, de, de, mm, de darse un poco a lo que el otro piensa, de entrar sin condicionamientos en un contexto y poder entender al otro también. Método empático de la ética. Qué complejo el método empático de la ética, ¿cierto? Eh, comprender la experiencia, las emociones, los puntos de vista, las contradicciones, los enojos eh, del otro, del otro que está finalmente conversando, relacionándose conmigo y que de cierta manera yo voy a necesitar estar en este contexto. Cuando entra al curso, a clases, por ejemplo, no espera usted que todos piensen como usted. Entonces ahí funciona el método empático de la ética, ¿ya? Considerar la perspectiva, considerar las visiones, considerar el porvenir del otro. ¿Qué quiere el otro para adelante? ¿Qué busca el otro? Y en medio de eso, entonces, interactuar, ¿no? Sobrevivir, estar con el otro, ¿ya? Algunos otros aspectos epistémicos, ¿no? Hablando de la ética en el plano perfectamente epistémico, epistemológico, ¿no? Es decir, la ética, su objeto, la ética, su método, ¿sí?
Em, y acá algunos otros aspectos, aparte del objeto, aparte del método, ¿qué otros aspectos tiene la ética para ser ciencia como tal o al menos disciplina? La ética tiene la característica de verificabilidad y falsabilidad, es decir, como toda ciencia, tiene que ponerse a prueba la ética. ¿No? La ética ya de análisis crítico, como se dice, la ética que se escribe, la ética que se produce, y bueno, y también el resto de éticas, no digo que no, pero especialmente la ética que un poco nos da orientaciones de lo que debe ser la sociedad en sus valores, principios y fines hoy. ¿No? En el momento que vivimos. Entonces, es fruto de una investigación, pues obviamente, pero también puede ser falseada por alguien. Entonces ahí se va transformando la ética. Entonces es un aspecto vital epistémico, la verificabilidad en los hechos, en la vida real y la falsabilidad de así suceder para transformarse. La ética también tiene límites o fronteras. No es que todo es ético. Por ejemplo, el rato que los valores priorizan el mandato, priorizan lo jurídico, priorizan a lo mejor la sanción, ya no sería un valor ético, sería un valor legal, por ejemplo. ¿Ya? Porque la legalidad tiene el carácter de ser coercitivo. La ética no es coercitiva. Máximo con la ética podría suceder que hacia algún individuo no se asienta en la realidad, sea aborrecido, tenga que irse de ahí, pero no le meten preso, no le cobran multa, no le sancionan, no le hacen juicio penal. Pero eso es los mismos objetos, cercanos objetos de la ética analizados por otras ciencias, también como la sociología, etcétera. Otro aspecto es la objetividad. La ética tiene objetividad. Si fuese subjetividad, sería entonces ya las escrituras de la religión, de cualquier religión, o la Biblia, por ejemplo. Eso ya es subjetivo, dogmático. Pero la ética tiene objetividad porque toda ciencia tiene objetividad, coherencia interna y externa. ¿No? Debe tener gran coherencia en los aspectos que explica, sin perderse, sin contradecirse, con logicidad de unos de otros, tanto en la estructura interna del contexto ético como ya en lo exterior al fenómeno, es decir, ya en la relación mismo, en la realidad misma de las personas, ¿no? Tiene que ser, que tener un carácter explicativo. La ética debe ser explicable. Es compleja, pero tiene que ser explicable. Tiene que ser predictiva también la ética. Es decir, para mañana más tarde, predecir qué puede pasar. Yo sé esto de la ética. Bueno, quizá estos son aspectos epistémicos, pero que en general debemos al menos concebir todos los que somos profesionales. Probablemente la predictibilidad sea propia ya de los filósofos, sea propio ya de los que hacen predicción científica, que comúnmente son los filósofos, ¿no? No es común a toda la sociedad, pero si conocemos la ética, si tenemos elementos éticos, si podemos predecir un poco adelante lo que va a venir en el mundo de los valores, de los principios, de los fines, ¿no? Siempre la ética también debe tener revisión. La ética debe ser reescrita, reestructurada de forma crítica. No podemos aceptar, y no es así que la ética sea eterna. Por ejemplo, el capitalismo surgió hace 200 años con la revolución industrial y ahí ya se escribieron los primeros pasos de la ética capitalista. No podemos pensar que ahora, 200 años después o más o menos, tenga que ser las mismas visiones de la ética, el mismo objeto, los mismos métodos, los mismos aspectos epistémicos, porque la ética va cambiando. Debe ser generalizable la explicación ética, ¿no? Es decir, generalizable al menos en la capacidad, en la posibilidad de analizar la situación valórica de la sociedad. No tal vez en lo moral, porque en lo moral, ya hablaremos más adelante, pues la moral es un aspecto más bien práctico de la ética, ¿no? Debe tener transparencia y divulgación, provisionalidad y contextualidad. Estos aspectos epistémicos son propios de toda ciencia, de la matemática, de la biología, etcétera. Son estos aspectos propios para ubicarle a cada ciencia en sus aspectos vitales y aceptarle como ciencia. El no tener alguno de estos aspectos deja de ser ciencia. Cualquier ciencia, no solamente la ética. Entonces, hoy día se ha tratado de dejar claro en ustedes lo que es la ética como ciencia,
o como disciplina. Entonces, eso me permito compartirles a ustedes, estimados, estimadas estudiantes de noveno A y noveno B. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Bien, entonces, esta ha sido la clase de hoy, la segunda clase o la segunda semana mejor de ética, ¿no? La epistemologización de la ética o la ética como ciencia, es lo que tratamos de abordar ahora para pasar al siguiente tema la próxima semana, ¿no? Estudien, prepárense, porque con estos aspectos de la clase uno, la clase 2, más lo que está alojado en el aula virtual este fin de semana, habrá un foro y también habrá una prueba. Habrá una prueba, un cuestionario. Entonces, por favor, tenga la bondad, noveno A y noveno B, de abordar con toda la seriedad, con todo la responsabilidad, el abordaje de esta disciplina que es parte de su formación profesional. Tengan buenas tardes.